que haber sentido así como una tomografía computada. No sé si todos ustedes han estado en esos aparatos que se meten ahí dentro y sienten un ruido y saben que aquello los está mirando, pero hasta el detalle. O cuando estamos frente a los rayos X, sabemos que miran ahí profundo y ven los huesitos y ven los órganos y todo eso. Con esta última canción yo me siento así. Me siento ante la mirada de Dios y sé que a Dios no le puedo esconder nada. Sabemos que eso es así, ¿verdad? Al Señor no le podemos esconder ninguna cosa en ningún momento, porque Él conoce exactamente todo lo que vivimos. Y gracias a Dios, porque Él nos dejó su palabra. Y en su palabra Él nos dejó instrucciones. Pero cuando uno se pone a leer la Biblia, encuentra que las instrucciones de Dios se aplican a todas las áreas de nuestra vida. Hay veces que nosotros buscaríamos ciertas instrucciones para ciertas cosas. Bueno, yo no sé cómo hacer esto, entonces pregunto, leo, averiguo, voy a San Google para que San Google me diga cómo hacerlo. Conocen a San Google, ¿no? Está ahí en el teléfono de ustedes, dice que, bueno, ya saben. Pero la palabra del Señor es tan amplia que se aplica a nuestro sentir, se aplica a nuestros pensamientos, se aplica a nuestras relaciones, se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Y eso es tremendamente bueno y al mismo tiempo tremendamente necesario. Y quiera Dios, al considerar su palabra hoy, que Dios esté hablando profundamente en nuestros corazones y nos esté renovando con su palabra. Saben que para hoy yo voy a compartir con ustedes un texto que hace poco las hermanas en la reunión de mujeres estuvieron considerando. Y no es que yo le diga a las mujeres de qué hablar ni nada por el estilo, pero justamente esta semana el Señor ponía este pasaje de la Biblia en mi corazón y le digo, pero Señor, las mujeres ya hablaron de esto hace poco y ¿cómo voy a hablarles otra vez? Ustedes ven cómo uno se preocupa, ¿verdad? De no andar siendo demasiado reiterativo, y al final le tuve que ceder, bueno, el Señor eres tú, le dije. Así que si alguna mujer escuchó de esto y lo vuelve a escuchar, será porque Dios nos quiere decir algo. Cuando el Señor insiste con respecto a algo. Y los otros que no estuvieron en aquella reunión, quiera Dios hablar profundamente en nuestros corazones, porque el Señor siempre quiere tocar todas las áreas de nuestra vida. El pasaje que les voy a compartir está en la carta a los Filipenses, capítulo 4, empezando con el versículo Filipenses 4, del 1 en adelante. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
Como ustedes escucharon, esto es Filipenses capítulo 4. Es una carta escrita por el apóstol Pablo a un grupo de cristianos. Vamos a aclarar esto. No lo escribe a personas sin Jesús, sino que escribe a cristianos, a personas que se congregan, a personas que ya han escuchado hablar de Jesús y que ya han establecido un compromiso con Él. Ahora, aquí en el capítulo 4 ya está llegando al final de la carta, y ustedes saben que hay veces que cuando uno está llegando al final de la comunicación uno parece querer resumir varias cosas, y parece como que aquí Pablo está tratando de hablar de varias cosas al mismo tiempo. La carta a los Filipenses es conocida como la carta de gozo, porque justamente se habla de la alegría más que en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Se menciona una y otra vez, y aquí en este pasaje lo vuelve a mencionar. Y yo les quiero recordar también que esta carta fue escrita a un grupo de cristianos que empezó con un carcelero y su familia. No sé si recuerdan el relato, el apóstol Pablo y Silas habían ido a la ciudad de Filipos y habían empezado a predicar, y enseguida las cosas se complicaron. La cosa es que terminaron en la cárcel. Y allí en la cárcel, luego de ser azotados, maltratados, luego de tener los pies en el cepo, estar aprisionados con cadenas, aquella noche cantaban alabanzas a Dios. Y mientras cantaban alabanzas a Dios y oraban, el Señor mandó un terremoto, rompió las cadenas y quedaron todos libres. Y interesante, cuando las puertas se abrieron y todo estaba oscuro, los carceleros en aquel tiempo, si se les escapaba un preso, morían. Y se acercó el carcelero y miró todo aquello y pensó, bueno, se me escaparon todos los presos. Se escuchó la voz de Pablo que decía, no te hagas ningún daño, nosotros estamos todos aquí. Única cárcel de toda la historia en la que las puertas estuvieron abiertas y los presos no salieron corriendo. Probablemente algunos de esos presos estuvieron como parte de este grupo que leyó la carta años después. Ahora, cuando el carcelero escuchó que estaban todos allí, él no preguntó, ¿cómo es que no salieron corriendo? Preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es bien interesante ese relato, está en Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y él creyó y lo recibió. Y es el mismo mensaje interesante, es el mismo mensaje que hemos escuchado nosotros. Hay salvación para aquellos que creen en Jesús. Ahora, miren a Pablo escribiéndonos a nosotros. Imaginen que esto es dirigido a nosotros. Y fíjense cómo habla y lo que dice. Para empezar, quiero que piensen en el primer versículo de lo que tenemos escrito allí en Filipenses capítulo 4. El primer versículo dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. ¿Ustedes notan algo así como un elogio en lo que él está diciendo? ¿Se dan cuenta cuántos, hablando en idioma español, son adjetivos, cuántos adjetivos utiliza para referirse a las personas que van a leer la carta? ¿Piensan ustedes que el apóstol Pablo sentía algún afecto por aquella gente? Mucho afecto. Escuchen, ¿a cuántas personas ustedes le dicen corona mía? No son muchos, ¿eh? Si le dijeron a alguien. O sea, cada uno tiene sus palabras cariñosas que le dedica a ciertas personas en su vida. Ven, corazoncito, le decimos al hijo, ¿verdad? Y cosas así. Pero aquí tenemos a este hombre que ha tenido que ausentarse, pero que estas personas se han quedado en su corazón. Esto habla, hermanos, del tipo de importancia que cada uno de nosotros tendría que tener para los demás. No sé si entienden a lo que me refiero. Si usted mira alrededor ahora, usted tendría que poder decirle corona mía a alguno de los que están alrededor.
Y no me refiero a su esposo o esposa, sino que nosotros tendríamos que aprender a valorarnos de esta manera. ¿Ustedes se dieron cuenta que en ese mismo versículo el apóstol utiliza la palabra amados 2 veces? Es como que hasta se entreveró con las palabras queriendo expresar que ustedes son importantes para mí. Bueno, yo quiero decirles, y yo les tengo que escribir una carta, yo les voy a escribir en estos términos porque yo los amo a ustedes. Pero más que el amor que yo les tengo, ustedes tienen que ser conscientes del amor que nos tiene el Señor y que quiere que nosotros estemos bajo esta cobertura de relaciones de amor. Que seamos amados y deseados. ¿Cómo me gusta estar contigo? Esa es la intención, ¿verdad? Me encanta que podamos compartir. No es una casualidad. Escuchen, las personas que verdaderamente creen en Jesucristo somos minoría en este mundo. El mundo tiene la mentalidad puesta en otra parte, tiene los valores en otra parte, y aquellos que hemos decidido aceptar que Jesús sea nuestro Salvador en este mundo estamos en minoría y estamos siendo atacados. El Señor sabía que nosotros íbamos a necesitarnos unos a otros. Lo que te estoy diciendo que te necesita. A cada uno. Y si miras alrededor, vas a tener que poder decirle a los demás, mira que te necesito. Eres importante para mí. El Señor quiere que nosotros cultivemos este tipo de relación. Pero luego allí, entre medio de todos estos elogios o palabras cariñosas que le dirige el apóstol Pablo a los cristianos que están en Filipos, él le da una sola orden. ¿Se dieron cuenta cuál es la única orden que hay allí? Estad así, firmes en el Señor. La única orden que les da es de permanecer firmes en el Señor. Primero les deja claro que son súper importantes para Él, pero luego les dice, oigan, no se les ocurra apartarse del Señor. Permanezcan firmes. El hecho de creer en Jesús, el hecho de creer en el Evangelio, contiene una poderosa invitación, no para tomar una decisión una vez en la vida, sino para tomar la misma decisión una y otra vez para siempre. Y esta decisión es la de permanecer en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está terminando su carta y está diciendo, hermano, ustedes son tan buenos, tan importantes para mí. Por favor, yo quiero que ustedes estén firmes en el Señor. Que ustedes no se aparten del Señor. Ustedes se acuerdan cuando el Señor decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los domingos. Cada día. Tome su cruz cada día y sígame. O sea, el Señor está hablando de una cuestión cotidiana que a veces nosotros, sin querer, caemos en el error de tomarlo como una situación semanal. Tomamos como una dosis semanal del Señor. Pero el Señor quiere invitarnos a que nosotros cultivemos una relación de todos los días con Él. Y eso es esto de permanecer firmes en el Señor. Escuchen, ¿ustedes se acuerdan en Juan capítulo 15? Algunos de ustedes lo tienen que haber aprendido de memoria porque insistimos que aprendieron de memoria lo que han estado haciendo el estudio bíblico los miércoles. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué le pasa? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Me están haciendo trampa porque está en la pantalla. Así es más fácil.
Pero este es uno de esos versículos que uno tiene que aprenderse. En este versículo Jesús mismo está comparando la relación entre los que creemos en Él y Él con la relación que tiene una planta de vid y sus ramas. Alejen a las ramas de la planta y ¿qué pasa con las ramas? Se secan, se mueren, terminan. Y Jesús le agrega, se queman. Los que han conocido verdaderamente a Jesús, lo han conocido para quedarse con Él, para permanecer, para tener sed de estar con Él. Separados de mí, dice, ustedes no pueden hacer nada. Dice, permanecer en mí, el que permanece en mí. ¿Cuál es el que lleva fruto? El que permanece en el Señor. Hablando de los tiempos del fin, y yo les aclaro, miren que Cristo viene pronto, estamos en los últimos tiempos. Por si nadie se los ha dicho, sépanlo, estamos en los últimos tiempos y Cristo viene pronto. Pero cuando Jesús hablaba de los tiempos del fin, Él habló de las tremendas dificultades que iban a ocurrir y situaciones difíciles. Y en medio de eso, en Mateo 24:13, Jesús dijo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién es el que va a ser salvo? Habla de perseverar, de insistir, de tener esa insistencia en seguir en el Señor. Esto suena exactamente como lo que Pablo le está diciendo a aquellos cristianos. Amigos, permanezcan firmes, por favor. Estén firmes en el Señor. Amados, corona mía, quédense firmes. ¿Qué quería el apóstol Pablo para aquellos en los que amaba tanto? Que estuvieran firmes en el Señor. Si vas a querer algo para los que amas más en tu vida, vas a querer que permanezcan firmes en el Señor. Pero para tu propia vida lo tienes que poner en práctica. Que tú estés firme para poder ayudar a otros a estar firmes también. Pero además resulta que los lectores de la carta del apóstol eran seres humanos y nos damos cuenta. Versículos 2 y 3 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Saben que me he imaginado esta escena? En aquel tiempo la gente no tenía teléfonos celulares, no tenían iPad, no tenían esas cosas. Y resulta que enviaban una carta que era traída en mano propia por un emisario que traía la carta, ni siquiera funcionaba el correo como hoy en día. Entonces venía alguien y traía la carta en propia mano y decía, tengo una carta del apóstol Pablo. Y lo que hacían era reunir a toda la congregación y decirles, hemos recibido una carta de Pablo, bueno, vamos a leerla. Y sacaban la carta para leerla. Y vienen leyendo la carta. Y la carta viene llena de preciosas instrucciones, llena de gozo. Y resulta que acá Pablo se pone a mencionar nombres propios. Yo sé más o menos, hermano, cómo se sienten ustedes cuando en la mitad del sermón el pastor lo menciona. Algunos de ustedes lo han mencionado algunas veces. Y uno se siente como, oiga. Y toda la congregación un poco que saca el ojo hacia el costado y lo mira al que lo mencionaron. ¿Verdad? Y en este caso, la mención que está haciendo, por lo menos de las dos primeras personas, es para darles una regañadita. ¿Se dieron cuenta de eso? Estaba hablándoles a dos personas, dos señoras, Evodia y Síntique, que seguramente estaban presentes allí. Están leyendo la carta y entonces, amados, gozo, corona, permanezcan firmes en el Señor. Bueno, y ahora ruego, miren cómo cambia de tema, ruego a Evodia y a Síntique,
Para empezar, todos las miraban y para seguirse miraron la una a la otra. Que seguramente en ese día no estaban sentadas una junto a la otra. Estaban una en la derecha y la otra en la izquierda. Y se deben haber mirado. Le ruego a vos y decir que además no es una orden, es un ruego. Les pido por favor que sean de un mismo sentir. ¿Puede ocurrir que en una misma congregación haya gente que en algún momento tenga un desacuerdo? Sí puede ocurrir. Somos personas, somos humanos. No me pongan a hablar de fútbol porque vamos a tener desacuerdos pronto. O hay veces que nos ponemos a hablar de economía, nos ponemos a hablar, ¿quién sabe cuáles son las cosas en las que podemos caer en desacuerdos? Ah, no, a mí me parece que la mejor manera de hacer esto sería esta, o sería esta. No, esta es la otra. Y tenemos ese tipo de situaciones. La palabra aquí, la carta y la historia que encontramos en la Biblia, no nos dice qué fue lo que pasó entre Ebode y Síntique. Pero hay una exhortación aquí. A oídos del apóstol Pablo había llegado el hecho de que Ebode y Síntique tenían un problemita. ¿Saben que me he imaginado esta situación tantas veces? Yo estoy seguro que tal vez aún mientras seguía siendo leída la carta, Ebode y Síntique se pusieron de pie en medio de la congregación y se abrazaron. Estoy casi convencido de que algo así debe haber pasado en algún momento. Pero les dice, hermanas, por favor, les ruego, sean de un mismo sentir. Escuchen, podemos llegar a estar en desacuerdo, pero los hijos de Dios podemos decidir superar nuestro desacuerdo para permanecer juntos y salir adelante en un mismo sentir en el Señor. Es eso lo que está pasando, porque fíjense cómo sigue hablando. Dice, te ruego que también a ti, compañero fiel, al líder de la congregación, le dice, te ruego que las regañes duramente. No dice eso. Te pido que les ayudes. Ayúdalas. Cuando tú encuentres que hay hermanos, hermanas que tienen un problema, la solución es ayudarles, no fomentar el problema. Ustedes conocen una costumbre muy difundida que se llama el chisme. Ah, ese lo conocemos todos. Hay veces que el chisme no ayuda, ¿saben? Hay veces que necesitamos ayudar. Necesitamos ayudar a los otros. Y Ebode y Síntique necesitaban ayuda. Y además miren cómo les recuerda Pablo. Te pido que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Este es uno de los testimonios que hay en la palabra de que Dios utiliza a las mujeres en el servicio tanto como a los hombres. Hay unas mujeres allí que fueron batalladoras, fueron soldados de Cristo Jesús, sirviéndole, batallaron junto a mí en la defensa del Evangelio. Y había otros, con Clemente y los demás colaboradores míos. Y mire qué es lo que dice de Clemente, de los colaboradores, de Ebode, de Síntique, dice cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo no dudaba de la salvación de Ebode y Síntique. Él sabía que podía haber diferencias, pero que el Espíritu Santo nos mantiene firmes y unidos en el Señor. Nosotros tenemos que ser sensibles para aportar y ayudarnos, para que la unidad sea lo que prevalezca en el pueblo del Señor. Y el Señor nos va a llamar a vivir de esta manera una y otra vez. Ahora, como les venía diciendo, el apóstol Pablo parece que salta de una cosa a otra. Primero, permanezcan firmes. Luego, Ebode y Síntique que no se peleen. Y ahora, otra vez, le habla a todos. Y esto es lo que dice los versículos 4 al 7. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos.
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué nos va a decir? Regocijaos en el Señor cada vez que encuentren un billete de $100. ¿No dice eso? No. Regocijaos en el Señor siempre. Mi selección de fútbol jugó el viernes. No, jugó el viernes, jugó con Argentina. ¿Y saben qué pasó? El motivo para que no me regocije. Perdieron. Y yo me he puesto a pensar cuántas veces nuestra forma de sentir depende de las circunstancias. Si gana mi equipo, me pongo alegre. Si encuentro dinero, estoy alegre. Y si me dieron una felicitación bien especial, súper alegre me siento. Y luego aparece la lista de todas aquellas cosas que si ocurren, entonces no me siento nada alegre, me siento preocupado, me siento triste, me siento amargado, y parecen ser más, ¿verdad? Sin embargo, aquí el Señor, inspirando al apóstol Pablo, nos dice, regocijaos, pero escuchen, esa alegría no es una alegría cualquiera, alégrense en el Señor, regocijaos en el Señor. ¿Y cuándo tenemos que hacerlo? Si llueve, nos alegramos. Si hace frío, nos alegramos. Si hace calor, nos alegramos. Cuando Cristo venga en las nubes, nos alegramos más que nunca. Pero el hecho es que tenemos que tomar la decisión de encontrar en Cristo el motivo de nuestra alegría profunda. Y además se dieron cuenta de lo que está haciendo Pablo. Otra vez os digo, por si no les queda claro, gente, se lo digo 2 veces, alégrense. Es una orden. ¿Se dieron cuenta? Que está, vamos a decir así, mandoneándolos, está dándoles la orden. Generalmente nosotros nos alegramos o nos entristecemos espontáneamente por lo que nos ocurre. Aquí la palabra nos está diciendo que nosotros podemos tomar la decisión. Cuando viene la tristeza, cuando viene la preocupación, cuando viene la amargura, yo puedo decir, no, yo me voy a alegrar en Cristo Jesús. Regocijaos en el Señor, pero no lo hagáis de vez en cuando, hacedlo siempre. Y luego empieza con esta cuestión que tiene que ver con la relación con las personas. ¿Ustedes son personas amables? Se ven tan bien todos, ¿verdad? Hay veces que uno no es tan amable. Dice, vuestra gentileza sea conocida de los amigos más cercanos. No, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Tiene que ser amable, agradable con todos. Abre la puerta a la gente. Di gracias. Sonríe. ¿Se dan cuenta cuántos gestos implica esto? Y que aquí el Señor nos está diciendo que a todas las personas nosotros les expresemos de alguna manera algo positivo. ¿Saben cuántas veces me cruzo, por ejemplo, en el supermercado con personas que andan con las caras todas tristes y feas? Yo sonrío. La mitad de las veces la persona sale sonriendo. Por lo menos le cambiamos el sentir un ratito a la gente. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, y el apóstol Pablo agrega, el Señor está cerca. Y yo quiero tomar esto, el Señor está cerca, con una de 2 posibilidades que Pablo le haya dicho. Una es que Pablo estuviera considerando lo que nosotros acabamos de decir, que el Señor está por venir pronto. El Señor está cerca, así que sean amables. Otra es que reconozcan la presencia del Señor en cada lugar al que van. Cuando tengan que tratar con otros,
Sean amables porque el Señor está ahí con ustedes. Sean amables porque el Señor está cerca. Y luego está esta otra orden. ¿Se dan cuenta cómo da órdenes con respecto a las cosas que sentimos? Por nada estéis afanosos. Está hablando de la preocupación. ¿Ustedes se afanan por algo? No, ¿verdad que no? ¿Tienen carita de calma? ¿Están todos? No, todos nosotros nos preocupamos por cosas. Nos preocupamos cuando falta, nos preocupamos cuando llega la factura que hay que pagar, nos preocupamos cuando hay problemas de salud. Tenemos cientos de motivos por los que nos preocupemos. La palabra viene y entonces nos dice, no se preocupen por nada. ¿Recuerdan el pasaje que nos leyó Blanca hace un momento? El propio Señor Jesús diciendo, ¿ustedes se preocupan por lo que van a comer? Carmen, el pastor ya terminó la predicación, la comida está ya vamos. No se preocupen por lo que van a comer, o por lo que se van a poner, o por lo que... No. Y todas esas son razones muchas veces de nuestro malestar, de nuestra tristeza, de nuestra incomodidad. ¿Saben qué? Dice la palabra, no se preocupen por nada. En lugar de estar preocupados, ¿qué es lo que hay que hacer? Y aquí está el contraste. En vez de estar preocupados, oren, nos dice. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, vayan delante de Dios en lugar de quedarse preocupados. En ese momento en el que se dan cuenta, ay, esto me está amargando mal. Ustedes saben qué es lo que pasa cuando van a apoyar la cabeza en la almohada de noche para dormir y aquel pensamiento sigue. No intentes dormir así. Ora, busca a Dios. Porque en la oración hay sanidad y remedio para la preocupación. Así que no estén preocupados por nada, sino que oren. Y cuando oran, está esta preciosa promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor quiere llenarnos con una paz que ni siquiera puede ser explicada. Ni siquiera explicación tiene. Pero eso ocurre cuando nosotros oramos. Entonces, qué bueno que hoy estés aquí. Pero mañana, cuando enfrentes las dificultades, cuando enfrentes la incomodidad, cuando enfrentes las relaciones difíciles, cuando enfrentes las cuentas a pagar, tienes que saber que la paz de Dios está disponible cuando tú oras, cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón. El Señor quiere escuchar y quiere responder a tu oración. Así que podemos verdaderamente traer nuestro sentir al Señor. Y Él va no solamente a intervenir en las cosas por las que oramos, sino que nos va a llenar de esa paz que va más allá de todo entendimiento. Y luego, la palabra, esta que fue inspirada en el apóstol Pablo, se mete con nuestra manera de pensar. Cada uno de nosotros piensa como ha aprendido y con la influencia que ha tenido. Pero miren lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Vamos a parar por ahí por un momento. ¿Se dan cuenta de la lista de cosas que se nos exhorta a pensar? Ahora, la mayoría de las veces nosotros no nos detenemos a considerar cuáles son los pensamientos que realmente llenan nuestra cabeza. Muchas veces nuestros pensamientos distan bastante de ser verdaderos. Muchas veces nuestros pensamientos distan bastante de ser honestos. A veces nuestros pensamientos no tienen buen nombre. Muchas veces nuestros pensamientos no son amables ni dignos de alabanza. O no son puros.
¿Se dan cuenta de eso ustedes? Lo que está diciendo aquí es que nosotros podemos saber qué es lo que estamos pensando. Miren, acabamos de cantar hace un ratito que el Señor sabe exactamente lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Pero nosotros también nos damos cuenta y podemos parar y decir, no quiero pensar. Quiero quitar de mi mente esto. Y voy a pensar en lo verdadero, lo justo, lo honesto, lo amable, lo puro, lo que tiene buen nombre. En eso voy a pensar. Voy a cambiar mi manera de pensar. Escuchen, vivimos en el contexto de una sociedad que vive influyendo en nuestra manera de pensar. Todo el tiempo. Escuchamos un relato, miramos un meme, escuchamos un chiste, leemos aquello. Todo influye de alguna manera en nosotros. Y hay alguna de esas cosas que nosotros dejamos llegar a nuestra mente y a nuestro corazón que no tenemos que hacer. Tenemos que tomar decisión con respecto a eso. Así que necesitamos cultivar una buena manera de pensar. Y entonces, Pablo termina esta sección hablándole de su relación con él de alguna manera. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama ponerse como ejemplo. Y miren que esto es algo que yo personalmente lo tomo muy en serio, porque pensando, bueno, ustedes me conocen como el pastor, yo soy el pastor Alfredo, entonces yo mismo tomo estas palabras y digo, yo quiero ser un buen ejemplo para mis hermanos. Y lo que les tendría para decir, así como Pablo lo hace, si ustedes vieron algo en mí, hagan lo que yo he hecho, porque va a haber paz de Dios cuando ustedes lo hagan. Yo tendría que ser ese buen ejemplo que ustedes puedan seguir. Escuchen, entiendan claramente esto. Todos nosotros seguimos el ejemplo de otra gente. Desde los más pequeñitos y desde que éramos bien niños, nosotros hemos aprendido a seguir el ejemplo de otros. Hemos aprendido cómo hablar, hemos aprendido cómo relacionarnos, hemos aprendido todo en la vida de otras personas y seguimos el ejemplo. Lo mejor será que elijamos buenos ejemplos para seguir. El apóstol Pablo era uno que podía presentarse delante de su gente y decirle, oigan, la forma en la que me han visto vivir, hagan lo que yo hago y les aseguro que el Dios de paz va a estar con ustedes. Ahora, al mismo tiempo, esto es un desafío para que nosotros seamos ejemplo para otras personas. ¿Saben? Nosotros tenemos que ser personas que le copian a Dios su manera de ser en primer lugar. Dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitarle a Dios. Tenemos que copiarle a Dios y Él tiene que ser nuestra mayor fuente de inspiración. Y en la propia carta a los filipenses, el apóstol Pablo había puesto a Jesús como ejemplo. Y él les había dicho en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego él relata cómo Jesús se despojó de toda su gloria, de toda su riqueza, se hizo humilde y vino a ofrecer su vida. Y él les está diciendo a los cristianos, oigan, ustedes cópienle a Jesús, tengan el sentir de Cristo Jesús. Que el sentir de Jesús llene también sus corazones. Muy bien, imitar a Dios, imitar a Jesús, sí, pero también tenemos que aprender a imitarnos unos a otros y a ser fuente de inspiración, porque sabes, está bien que tú imites a otros, que tomes a otros como modelo, pero hay gente que te está tomando como modelo a ti y que está aprendiendo de ti en algún sentido. Entonces el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 4:16, le dice, por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Cómo este hombre tenía valor para decir algo así, verdad? 1 Corintios 11:1,
Para que ustedes vean que no es la única ocasión que lo dijo. Le dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, estoy procurando imitarlo a Jesús. Cópienme también, tómenme como modelo, imítenme. Y en Filipenses 3:17, en la misma carta que estábamos leyendo, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sí, tenemos que ser ejemplos. Las nuevas generaciones, los más jóvenes, aprenden de los que tenemos más años. Y aunque no sean más jóvenes que nosotros, muchas veces hay personas que están mirando cómo vivimos y nosotros podemos ser un buen modelo o un mal modelo y tenemos que analizar cómo somos. Así que seamos un buen ejemplo para que haya personas que nos imiten y sean bendecidas. Así que, hermanos, la palabra ha tenido a bien llamarnos la atención a diferentes aspectos de nuestra vida. Se ha metido con nuestro sentir, se ha metido con nuestras relaciones, se ha metido con nuestra preocupación, con nuestros pensamientos, con todas estas áreas. Pero la base de todo esto es, hermanos míos, amados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor. Permanezcan firmes en el Señor. Hoy, dentro de 10 minutos, dentro de 2 horas, mañana, el martes y cada día, hasta que Cristo Jesús venga. Esa es la base de que podamos experimentar todo esto delante de Él. Vamos a orar. Amado Dios, aquí estamos delante de tu presencia y te damos gracias por tocar nuestros corazones con esta exhortación, con esta enseñanza tan directa y tan poderosa con la que tú hablas a nuestras vidas. Señor, tú nos conoces. Tú conoces cuáles son las relaciones que tenemos que sanar. Tú conoces cuáles son los pensamientos que tenemos que erradicar de nuestra cabeza. Tú conoces cuáles son las preocupaciones que tantas veces nos agobian. Señor, tu palabra nos ha llamado la atención en todas esas áreas de nuestra vida y queremos recibir tu palabra con alegría, queremos alegrarnos en ti y queremos rogarte, Padre, que tú nos concedas vivir como a ti te agrada. Por eso te rogamos principalmente, ayúdanos, Señor, para que podamos permanecer firmes en ti. Señor, tú sabes que muchas veces hay muchas cosas en nuestra vida que nos invitan a alejarnos, que nos invitan a no darte importancia. Tantas veces estamos tan ocupados que hasta parece que estamos demasiado ocupados como para prestarte atención. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que de verdad podamos poner todo nuestro corazón en permanecer firmes en ti. Ven a sanarnos, Señor. Líbranos del afán, de la preocupación. Señor, ayúdanos para que podamos experimentar el gozo de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros días. Señor, ayúdanos para que podamos limpiar nuestros pensamientos y nuestro sentir. Señor, ayúdanos para poder vivir como a ti te agrada y ser un buen ejemplo para otras personas a nuestro alrededor. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra traiga fruto abundante en la vida de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Llegó el momento de los anuncios. Miércoles, estudio bíblico a las 6 de la tarde, vida discipular. El viernes, servicio de oración. Están todos invitados para que como iglesia estemos orando por cada uno de nosotros y por cada una de nuestras necesidades. El domingo a las 9 de la mañana estudio bíblico y a las 10:15 servicio general. No se me vaya nadie ahorita, vamos a pasar en la parte de atrás a almorzar todos juntos. ¿Ok? Que Dios me los bendiga.